y los últimos días me he llevado pensando mucho en los temas de Chile, sobre todo además porque estamos en una coyuntura bastante especial, y además el paper tiene un desafío muy grande, porque trata de estudiar desde la historia, desde la prehistoria, ¿no es cierto?, desde la prehistoria, y con muchos países, y con desarrollo en el mundo entero, para tratar de entender al final Chile. Entonces, sin duda que es un tremendo desafío. Nicolás no lo fuerza, nos lleva, nos pasea, nos muestra cosas, no siempre va a tomar una posición definitiva, pero nos ilustra y nos ayuda mucho a pensar. Y yo voy a hacer comentarios en torno a 3 puntos, no es que van a ser cortos, pero son 3 puntos. Sobre el tema de la trampa del ingreso medio, que es como la motivación, yo diría, cómo avanzar. Después sobre el tema del enfoque, este enfoque institucional, que es bien interesante, y después cosas más específicas de Chile, porque el libro es más o menos así. El libro, me van a cambiar a ver si se escucha bien. Esto se mueve, uno tiene que andar con una cosa como, eso es como astronauta, como Kramer, que tenía Kramer, es más fácil. No se cuelga aquí y habla, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que en el tema respecto de la trampa del ingreso medio, es curioso porque hay una gran discusión qué es esta trampa del ingreso medio. Es como una figura que usamos. Yo el otro día, hace unos meses, un amigo que nos va a visitar, un coautor, John Wally, me pasaba un trabajo que tenía sobre la trampa del ingreso medio. Y Chile está clasificado como un país exitoso que la superó. ¿Y por qué? Porque si uno clasifica a Chile hace 30, 40, 50 años atrás, era un país de la medianía y progresó. En estos 30 años, aunque se nos olvide, progresó mucho. Chile el año 90 era 24% del PIB per cápita de Estados Unidos, hoy día es el 42%. Entonces Chile estaba catalogado junto a Malasia, ¿no es cierto?, junto a Portugal, a Corea, Irlanda, un caso excepcional porque que la superó, pero están clasificados dentro de países. ¿Y por qué? Ahora, porque él arbitrariamente, para dividir el mundo, dice los países que lograron superar la brecha del 40% respecto al ingreso per cápita PPP de Estados Unidos son clase media, son todas estas cosas como media arbitraria. Y después dice, ¿quiénes son los países de la trampa del ingreso medio? Y aquí nosotros tenemos Argentina, Brasil, Colombia, muchos otros países asiáticos que se han mantenido en la medianía, que han crecido como el mundo. Entonces, es una cosa curiosa. Ahora, esto no significa, todo este avance, ¿no es cierto?, de Chile, no significa que estemos en un problema, y que es lo que discute mucho más hacia el capítulo 4, Nicolás, cuando habla de Chile y el crecimiento, es que todavía nos falta. Y la pregunta es cómo llegar y cómo dar el salto. O sea, yo pienso, por eso, de repente esta cosa que estamos en una trampa, y digo, cómo dar el salto y el empujón que nos falta, y que nos falta para ser países desarrollados. Y en esto también hay que ser muy cuidadosos, porque también en la misma discusión pública fuimos muy equívocos al decirlo. Y el tema de la desigualdad es importante, y no se aprendió el 18 de octubre. Y voy a decir algo más. No se aprendió. Yo el primer paper que escribí cuando volví a Chile, en el 94, fue sobre desigualdad, porque era el tema de la desigualdad. A fin el gobierno de Elwin con crecer en equidad, y el Gini no mejoraba en esa época. Lo que pasa es que en cierta dimensión ginimizamos mucho la discusión. Tal vez ese es el problema. Porque el Gini ha caído de 57 a 46, de acuerdo al estudio de desiguales, y que el primer cuadro uno dice, de acuerdo como muestra de desiguales, este país ha sido también de los países que más ha reducido la desigualdad. Lo que no nos damos cuenta, y de hecho una vez que yo hice esta comparación, me criticaron los datos, es que todavía somos muy desiguales, a pesar de los avances. Punto 1. Eso es bien importante, siempre tenerlo en mente. No es la variación lo que importa, sino que seguimos siendo desiguales. Y yo siempre muestro un cuadro que no quise traer, pero un gráfico va a decir, ¿por qué el problema de desigualdad en el mundo entero hoy día está moviendo al mundo entero? Y Piketty es rockstar, como lo podrá haber sido Marx en su época. Desafortunadamente no tenía la forma de comunicarse como que tenía hoy día Piketty. ¿Y por qué un rockstar? Porque la desigualdad en todos los países igualitarios del mundo, Asia, Europa, Estados Unidos, se ha deteriorado. Entonces los países son más desiguales los que eran iguales. Y nosotros seguimos siendo igual de desiguales. Entonces el problema de la desigualdad es un problema mundial que no se cubre, pero que en el caso de Chile yo creo que no le dimos la importancia a elementos más multidimensionales como la segregación, que son bastante extremos en Chile.
y que pareciera de repente que no hemos hecho progreso. La segregación a nivel escolar, la segregación a nivel de barrios, es algo que va mucho más allá del Gini, que es súper importante y que no le hemos prestado suficiente atención. Y por eso cuando yo digo el tema es cómo dar el salto, y ahí yo hace harto tiempo mencioné, hay que ser muy cuidadoso porque aquí se nos decía, y en toda esta discusión de que vamos a volver a crecer y nosotros sabemos cómo hacerlo, porque ustedes son una manga de tarados que no tienen ni idea, cuando nos decían eso hace unos años atrás, siempre decía, estamos a 20% del ingreso de Portugal, nosotros en 10 años los pillamos. Pero la mediana del ingreso chileno, que es la cosa más sencilla para medir desigualdad, está a 40%. Nosotros estamos a 20% de Grecia, tengo los números, si alguien te dice después, estamos a 20%, pero estamos a 40%. Estamos a 20% aquí me confundo, Estonia, 40%. El 40% es súper fuerte, y eso es una brecha bien grande. Estamos de Latvia, creo que estamos a 5% de ingreso per cápita y estamos a 40% en mediana. O sea, hay un problema y eso es simplemente desigualdad. Por lo tanto, yo no hablaría hasta que no cerremos por lo menos la brecha de la mediana de que Chile es un país que realmente da un salto, y ese es el desafío, y el desafío que nos invita a pensar, nos invita a pensar Nicolás. Y su enfoque, y obviamente él cae en una cosa que a mí me parece que de punto que con bastante sustento, la importancia de las instituciones, de lo que son las instituciones inclusivas en el lenguaje Acemoglu y Robinson, que a la casualidad que esta hora estaron Acemoglu hablando, también vino a Chile por un par de días, y sigue también una tradición que es bien importante, son las cosas que hace tiempo y que no se le había prestado mucha atención al origen colonial de la desigualdad, de Engelman, Sokolov, ¿no es cierto?, que hace mucho tiempo sabemos, y Douglas North, de las cosas de instituciones. Y cómo las instituciones inclusivas, este no es un problema, el problema del desarrollo, no es un problema de laissez-faire, es un problema de institución inclusiva, y Nicolás nos muestra muchos ejemplos que son bien interesantes de cómo mucha intervención, voy a referir un minuto más a eso de nuevo, pero con mucha intervención estatal, que uno podría decir desde el punto de vista del laissez-faire, ¿no es cierto?, y del Leviatán son contradictorias, fueron muy exitosas, y sirvieron. ¿Por qué? Porque se dieron en el contexto de países que tenían instituciones inclusivas, opuesto a lo que podríamos llamar las oligarquías, como él trata en el lenguaje de la discusión histórica en América Latina, instituciones expropiatorias, o sea, instituciones que buscan extractivas, ¿no es cierto?, que buscan extraer la riqueza y no hay una cosa productiva. Esto siempre me recuerda a mí un trabajo que leí de William Baumol, que no sé, es como economista medio ingeniero, esa es la imagen que tiene, ¿no?, el del año 90 en el JP, donde él hablaba ya de esto, y siempre me dejó a mí bien marcado cuando decía, el emprendimiento, puede ser constructivo, destructivo o improductivo. Y se pone a contar, y dice, en una de las épocas, culturalmente tal vez, de la civilización oscura, como fue la Revolución Industrial, ¿no es cierto?, fue cuando se produce el despegue del mundo. Porque antes no había habido crecimiento, el mundo era miserable. Ya habíamos tenido el Imperio Romano, Nicolás va a pasar todo eso. Las dinastías chinas, ¿no es cierto?, porque que eran instituciones, institucionalmente países que no estaban orientados al progreso, sino que a la extracción de las rentas. Y por ahí me acordaba que Baumol, por ahí, no lo he vuelto a leer, alguna vez se lo di a mi alumno, pero él hablaba de cómo, por ejemplo, en Roma había descubierto alguien, o había inventado un espejo, un siervo se lo mostró al emperador, y el emperador ordenó matar a este señor porque era una amenaza al rey, al emperador, al imperio. Entonces, cómo las instituciones se orientan, y esto tiene que ver, o sea, es una cosa bastante profunda, y cómo él dice y contrasta el origen de lo que podríamos llamar las instituciones extractivas en Chile, en Latinoamérica, las oligarquías, con la institución de la encomienda, las grandes haciendas, los poderes monopólicos, la intervención estatal. Y también aquí hubo mucha intervención estatal en dar derechos, pero daban derechos no sobre una base de una burocracia técnica, sino se lo daban a grupos de interés. Que un poco la historia de la protección en América Latina,
en contraste a protecciones exitosas de las que nos habla Nicolás en el libro. ¿No es cierto? Incluso él se pregunta, que eso es lo a mí me tenía esa pregunta, ¿por qué Inglaterra, dice él, y no España? ¿Por qué esto explota la revolución industrial en Inglaterra? Y precisamente él hace el caso de, a pesar de ser monarquía, ¿no es cierto?, tenía instituciones mucho más inclusivas, tenía un parlamento que ponía límites y no una como en España, que era una autocracia, ¿no es cierto? Por lo tanto, pero la pregunta que surge cuando uno piensa esto, a pesar de todo eso, es cómo es el tránsito a sociedades mejores. Esto es como una dinámica, porque es como pasar de un régimen democrático, bien entre comillas, o inclusivo, como podrían haber sido tal vez Inglaterra en la época de la Revolución Industrial, a cómo es hoy día, cómo transita la economía. Recordemos una cosa también que es bien curiosa, uno siempre habla de la institución inclusiva en Estados Unidos, cómo se desarrolla la propiedad, el capitalismo y todo, pero recordemos y cómo desde la Constitución de Estados Unidos eran todos los individuos iguales, pero los Founding Fathers tenían esclavos. ¿Ah? Entonces, o sea, como lo que entendemos por igualdad, lo que entendemos por derecho, va cambiando y eso es bien importante de entenderlo. Y la pregunta es cómo podemos transitar, y de nuevo si uno lo lleva a Chile, cómo podemos transitar a una sociedad desarrollada, donde algo que yo creo, y esto es como de la autocrítica que tenemos que hacernos, donde no nos damos cuenta de que las aspiraciones de la gente cambian con el nivel de ingreso. Por lo tanto, no basta con decir la pobreza es 8%, sí, es un dato, ¿no es cierto? Pero la gente no es lo que quiere, ¿no es cierto? Es otra cosa, la familia, el espacio público, cosas que ignoramos y que nos quedamos de repente en evidencias que no van a los problemas de la gente. Pero también hay otra cosa que es importante y destaca Nicolás bastante bien en esto, los temas del derecho a propiedad. Él dice, se hubiera inventado la máquina a vapor, Gordon solo la máquina a vapor, la electricidad y todo el resto de música, ¿no es cierto? De acuerdo a David Gordon en su libro sobre Estados Unidos. Pero él dice, Nicolás, podría haber una invención sin patente, si no hubiera habido patente, si no hubiera habido respeto al derecho de propiedad, a un pequeño inventor haber partido con la máquina a vapor. Y esas son sin duda preguntas interesantes cuando uno quiere hablar del futuro. ¿Qué son hoy día la oligarquía? Bueno, nosotros estábamos pensando en la oligarquía terrateniente española. Hoy día, ¿qué son? La élite, el 1%, la élite política, grupos de interés que podríamos listar mucho. ¿No es cierto? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? ¿Y qué es lo que podríamos pensar en instituciones inclusivas? Es evitar que siempre va a haber grupos de interés, siempre va a haber sindicatos buscando el bienestar de sus trabajadores y eso lo tienen que hacer y ojalá lo hagan. Lo que uno no quiere es que eso capture la política pública y que capture, que capture al Estado bienestar de grupos particulares. Y eso pasa en sindicatos, grupos empresariales, cualquiera que ocurra. ¿No es cierto? La pregunta cómo lo hacemos, y lo importante es instituciones transparentes, ley anticorrupción y muchas cosas en las que Chile hemos avanzado, por lo tanto también hay que ver de que esto no es desastre, hay bastante. Otra discusión interesante que hace Nicolás y que ahí discute donde esto depende mucho del marco institucional, cómo funciona, es la cosa de la política industrial, que es una gran discusión, ¿no es cierto? Muy famoso hoy día por Mariana Mancuso de USC, que nos dice, de UCL, que nos dice cómo el éxito, y esto es muy cierto y ya hay bastante estudio, el éxito de Estados Unidos en la frontera tecnológica tiene mucho que ver con la intervención del Estado. Internet fue desarrollo de defensa. El grueso son desarrollo de defensa. Ahora, nosotros no nos vamos a poder a gastar en defensa, no debe ser la implicancia política, pero mucho que viene de un impulso estatal. Ahora, a mí siempre me queda esta curiosidad cuando nosotros sacamos estas cosas, estos grandes desarrollos que vienen con aporte estatal moviendo la frontera. Nuestro tema no es tanto mover la frontera, sino es copiar la frontera. Entonces, la manera de replicar lo que podemos hacer política industrial, y yo creo tal vez es de las cosas que nos ha ido de alguna otra manera siendo no exitoso en esas áreas, porque deberíamos adaptar o tener políticas bastante más originales para nosotros, pero no pensar como esto lo que ha pasado, lo que pasó en Japón, Corea y Nicolás, todas estas cosas de política industrial, que lo que fueron crear la frontera, en nosotros y en países que estaban bastante más adelante. Y creo que inclusión en cierta medida le podríamos llamar es una institución inclusiva, es democracia, y ahí yo quiero entrar a finalizar en los 3 puntos, porque este es el más largo, sobre Chile. Y me gustó mucho el análisis de Chile porque además es bastante ecuánime y en general
se pega una historia bien larga, muestra y discute la falla de la estrategia de sustitución de importaciones, que en una buena medida una falla del Estado, es una falla de hacer la política, porque esto puede haber resultado en otras partes, y parte de hacer la política tiene con nuestra institucionalidad de ese entonces, que a pesar de haber avanzado mucho, y él reconoce en inclusión, en tener mucho rezago. Y está, ahí no me pude acordar el nombre del autor, pero dicen, la protección en Chile era mucho más determinada por factores de economía política, los aranceles, que por temas de eficiencia productiva. Entonces, lo que ocurría, no ocurre hoy día, yo creo, por cómo nos hemos desarrollado, pero algo que ocurrió mucho, era que, como digo yo siempre digo, si antes había colusión en Chile, lo que pasa es que hoy día la conocemos, antes había mucho más. Y para quienes somos mayores, el gran coludidor en Chile se llamaba Dirinco, que era el que fijaba los precios. A mí me contaba Sebastián Neves que su primera práctica la hizo fijando precios. Entonces llegaban empresarios a decirle, ¿cuánto le pongo a esta bolsita de té? Y él coordinaba las bolsitas de té de acuerdo a las utilidades. O sea, él no era, no lo voy a culpar para que le sigan un juicio, pero eso era lo que se coludía. O sea, hoy día lo conocemos y creo que ese es un dilema complicado que tenemos. Hoy día sabemos que hay corrupción y es bueno que se sepa porque con eso se va a acabar. Pero estas cosas han existido mucho tiempo. Gasto reservado, en el ejército, todas estas cosas existían. Una cosa que eché de menos en el libro, bueno, no te voy a alabarlo, una cosa que eché de menos fue como economista hablar de los precios, más allá de la inflación, de los precios relativos. La protección fracasó porque produjo una apreciación del tipo de cambio real muy severa. Yo me dediqué a buscar datos, y se me pega, mientras hacía esto, me encontré algunos datos históricos, y nosotros tuvimos, comparado a los niveles de hoy o normales que hemos tenido en los últimos 20 años, tipos de cambio real promedio, la mitad en algunos casos de los que tenemos ahora. O sea, teníamos un dólar muchísimo más fuerte, digámoslo así, en la época del proteccionismo, que es lo que predice la economía. ¿No es cierto? Las economías más cerradas tienen un tipo de cambio más fuerte. Y eso es lo que previene el desarrollo exportador. Además, a esto sumamos que cuando venían las crisis, como estaba la inflación muy amarrada al tipo de cambio, se trataba de combatir con tipo de cambio, se le manejaba, se le impedía y terminábamos después con una tremenda crisis cambiaria y crisis de pago. Esa era la historia. Eso me faltó. Y eso es lo que hizo falla como básica de economía. Entonces aquí venía todo y países con inflación crónica. Otro tema que discute mucho, y aquí voy a discrepar, es el habla de Chile de una democracia incompleta. Es como triste pensar que fue de 80 años y todavía somos una democracia media. Y basado en el informe de Economist Intelligence Unit. Y me di el trabajo, y hoy día a las 5 de la mañana estaba bajando los informes para poder hacer comparaciones. Chile, en materia de desarrollo democrático, tiene social liberties, tiene las típicas cosas de participación ciudadana, no tiene, por ejemplo, una cosa que creo que es bien importante en la discusión que viene, tipo de régimen político, democracia, un índice, no sé si es bueno o malo, pero como que se cita. Chile tenía lo que llaman efectivamente una democracia flow, entonces esto como con problemas, ¿ah? Pero tenía un índice de, aquí está anotado, de 7,97, llega hasta como 9 el índice, 7,97 son las democracias defectuosas que parten desde el 8 para abajo, estamos en el margen, de hecho éramos la segunda o tercera defectuosa en 2018. Entonces, éramos la democracia número 23 en el mundo de 170 países. Y ojo, somos 50 en términos de ingreso. O sea, en el relativo, nuestro desarrollo democrático es mayor a nuestro desarrollo de ingreso. Y es un problema de cuando publica el libro y uno lo manda a la imprenta versus sale. Acaba de salir hace unos pocos meses el informe del Economist Intelligence Unit, donde subió a Chile a los 22 países con democracia plena, porque el índice subió, la verdad, de 7,97 a 8,03. Entonces, somos una democracia plena. Pero está bien, sí. Pero entonces, creo que esta cosa como la democracia incompleta
todos tenemos cosas defectuosas en nuestro régimen democrático. Y yo creo que, y de hecho, parte del estallido social es lo que el Economist le pone más nota. Ya no quiero, pero creo que hay que arreglar el sistema político. Tenemos que corregir defectos de la democracia. Tenemos un país, Nicolás lo enfatiza, un país hiperpresidencial. Nuestro sistema electoral, nuestro sistema político es muy polarizado y estanca y no podemos avanzar, y lo hemos visto en los últimos años, ¿no es cierto? Hay que arreglarlo, pero y habiendo llegado a estos niveles de desarrollo democrático, creo que precisamente uno de los desafíos es profundizarlo y no deteriorarlo, que es cosas que surgen en estos momentos, algunas tensiones hacia eso. Tiendo a compartir en general su análisis de la economía chilena. Él tiene un análisis bastante bueno, lo malo y lo feo de la dictadura, ¿no es cierto? Y lo bueno habla del enfoque hacia una economía abierta, con desarrollo exportador, no porque lo haya implementado durante la época de un dictador tiene que ser malo, ¿no es cierto? Nosotros podemos cambiar de nombre. Faltó hablar un poquito, pero lo dice después, de que otra herencia, también el tema de estabilidad macro, estabilidad fiscal, se resolvieron problemas después de mucho y con muchos costos, porque precisamente Nicolás destaca que la falta de desarrollo social tiene que ver con un Estado que se retiró del gasto social porque privilegió la salud de las finanzas, que permitieron después hacer eso. Aquí esta es como la parte que más me complicó, porque yo lo estoy intentando para poder seguir hablando y pasarme. Soy el dueño de casa. Entonces, y es que tiende, esto es parte de mi lectura rápida, pero tiende a sobreenfatizarse como problema que tenemos hoy, nuestra crisis social, nuestra falta, el tema constitucional y los amarres. Esto en el capítulo 4. Yo creo que tiende a sobreenfatizarse. No quiero decir que no sea el problema. Tampoco no nos confundamos, y voy a hacer un disclosure inmediato, obviamente yo voto apruebo. Pero no creo, primero, que la Constitución o el cambio de la Constitución va a resolver los problemas sociales, de pensiones, de salud, de educación. No lo va a resolver, y tenemos que decirlo incluso tal vez más exageradamente, porque hay gente que cree, mucha gente que cree que lo van a resolver, y eso va a generar una nueva frustración. Las políticas públicas, y precisamente no queremos que la Constitución haga políticas públicas, ni que decida la Corte Suprema cuántos son los subsidios a la salud. Es lo que el país puede, y es nuestro sistema político el que tiene que hacer las políticas públicas. Obviamente ha impedido avances sociales, lo que pasa con la... Yo siempre cito como ejemplo, cuando tengo que dar alguna cosa sobre Chile, fuera de Chile, cito el ejemplo de la cosa de conciencia en el aborto, de las 3 causales de las instituciones, que para mí es lo más loco que hay. O sea, la Constitución tiene muchos problemas que tenemos que arreglar para construir un país mejor, pero no creo que en materia de políticas públicas sea lo central. Tenemos además un problema de identificación, y aquí voy a contar un par de historias, porque un problema de identificación, sí. El problema de identificación es el siguiente, pero es que hay un problema de identificación, que es bien cierto, y es bien, no, pero es que esto es bien. Nosotros hacemos una lista de 12, 15 cosas que la Constitución y el Tribunal Constitucional ha impedido. Pero nos olvidamos de una cosa, que muchas veces eso se hace a propósito porque se sabe que el Tribunal Constitucional lo va a parar y uno no quiere pagar el costo. Hay un problema, la crítica de Lucas le llamamos en economía, pero por ejemplo, una vez cuando un diputado, y yo era ministro, me dice, no voy a votar por tu ley de pesca porque me están mirando ahí unos pescadores, pero no te preocupes, tenéis los votos, mijo. O sea, porque hubiera votado por mí, no quería pagar el costo. Muchas veces nosotros vemos que la Cámara de Diputados aprueban proyectos y dicen, no importa, el Senado lo arregla. Y la declaración es, no, y nos van a cambiar todo. ¿Sí es lo que pasa? En el proyecto de las 40 horas, previo al 18 de octubre, mucha gente decía, da lo mismo lo que se vote, si el Tribunal Constitucional lo va a parar. Entonces hay un problema de cómo nos comportamos. Entonces, cuando queramos hacer, como decía, hay un problema de causalidad que vamos a tener que mirar. Creo que el problema de Chile hoy día yace en una cosa que al principio le creí que era cierto, pero es completamente falsa. Y es la idea de, if ain't broken, why fix it? Porque precisamente nos atrasamos porque no estaba quebrado el sistema. Y la quebrajadera que tuvimos fue bastante mayor y no reconocimos el tema de aspiraciones. Hubo desidia en las políticas públicas, seguridad ciudadana. Si las barras bravas llevan 20 años en Chile dejando la escoba, pero en barrios que no nos tocan.
¿no es cierto? Pero llegan 20 años. Los problemas de pensiones, o sea, saber que el 10% de la cotización es baja, ya no sabemos hace 10, 15 años, ¿no es cierto? Gastos reservados, hay un poco de, y precisamente porque la cosa andaba y no nos dimos cuenta, por eso me impresionó tanto a mí esta película Parásito, la coreana. Los problemas están y cuando explotan es grande. No soy spoiler, así que no voy a seguir con esta. Bueno, después hace una buena, muy interesante discusión sobre crecimiento, con lo único que yo quisiera cerrar, la gran brecha que tenemos nosotros, la gran brecha es productividad. Somos menos productivos. Y lo que solo dijo hace 40 años que era una caja negra, todavía es medio caja negra. Quiero destacar una sola cosa y que también es importante para hacer algo provocador. Parte de la diferencia de productividad en muchos países, la mitad de la diferencia se explica por misallocation, porque los recursos están asignados en empresas que no debieran estar. Esto no es una pelea entre las chicas y las grandes, dentro de las chicas, dentro de las medianas, lo que uno tiene es que los recursos no están bien asignados. Si uno los asignara, si se asignara, no es uno que va a decidir, a las empresas más eficientes, podríamos tener ganancia productiva. Y eso es muy importante, porque es la discusión que hay hoy día en México y en muchos países que no se ven avance de productividad y que hay un gran maraña de protección, entre comillas, a la actividad empresarial y las pequeñas empresas, que termina generando bastante actividad improductiva. Con todo, quiero felicitar, agradecer a Nicolás, quiero insistir, nos recuerda, si queremos tener agenda social, si queremos tener equidad, tenemos que crecer, pero si queremos crecer necesitamos libertad.